¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Deportes Emol TV, hoy 10 de agosto del 2023. Agosto, septiembre, octubre, nos quedan poquito más de 2 meses nomás. Y como pasa el tiempo, lo hemos comentado con varios deportistas que han estado en nuestro programa, qué rápido ha pasado el tiempo. Parecía que no hace nada, que estábamos un año, 2 años de los Panamericanos y estamos a poquito más de 2 meses. El 20 de octubre parten los Panamericanos 2023 en Santiago 2023. Y hay mucho que comentar, hay mucho que analizar. Y esta semana la agenda en cuanto a Panamericanos se le ha tomado esta posible visita de Simone Biles, que acaba el fin de semana de regresar a competir después de 2 años fuera, después de Tokio, todo lo que ocurrió cuando ella dejó la competencia por algunos problemas mentales, problemas que ella tuvo. Pasó mucho tiempo, volvió a competir este fin de semana y además salió la lista larga, como le llaman, de Estados Unidos y esta posibilidad de que Simone Biles esté en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Sería lindo, ¿eh? Sería bonito, sería hermoso, sería espectacular que estuviera la hoy mejor de los tiempos gimnasta mejor de los tiempos a nivel mundial. Para hablar de esto, para conversar de lo que significaría, qué chances reales hay de que esté Simone Biles y también de la gimnasia chilena, porque también vamos a estar con chilenos y chilenas compitiendo en los Panamericanos. Si va a estar Simone Biles, también van a haber chilenas y chilenos compitiendo. Y para eso estamos con un ex gimnasta, hoy entrenador, medallista panamericano y sudamericano de gimnasia, y hoy entrenando la selección masculina. También tiene a Francesca Santi, una de las nuevas caras de la gimnasia femenina. Cristian Bruno, ¿cómo estás, Cristian? Gusto saludarte. Gracias por aceptar esta invitación de Agenda Deporte de MOL TV. Hola, hola, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, de poder ahí conversar un poquito de este deporte y de lo que podría ser Santiago 2023, así que vamos a ver cómo sale. Oye, pero esta semana nos sorprendimos todos con esta notable, por lo menos nos ilusiona, por lo menos nos ponemos en esta posibilidad de que Simone Biles esté en Chile. ¿Qué sería para la gimnasia chilena, para la gimnasia sudamericana, que estuviera el nombre a lo menos de Simone Biles en los Panamericanos? No, sería tremendo, sería un golpe anímico y un golpe de importancia tremendo para los Juegos Panamericanos. Obviamente sin quitarle el mérito que tiene por sí solo. De los Juegos Panamericanos son el segundo evento más importante después de los Juegos Olímpicos, tal cual como un campeonato europeo. Por lo tanto, tiene ya una importancia, pero obviamente que darle este cierto condimento de traer atletas o que vengan atletas a Chile a estos juegos que sean del nivel de Simone Biles sería espectacular. No tan solo para lo que conlleva el torneo como tal de las personas que compiten ahí, sino también para la gimnasia en general, como decías tú, sudamericana, latinoamericana, pero en especial yo creo también para la chilena, ojo. Van a haber niños, niñas mirando la competencia y obviamente que traer un referente como es ella a este evento generaría mucha más, en el fondo, que sea el evento más llamativo, que la gente más se anime a, cierto, a comprar entradas, a ir a ver el espectáculo y obviamente que eso esperamos también que lo que debería suceder, ¿cierto? Con este legado que no se ve, por decirlo de alguna forma, conlleva que más niños quieran realizar la práctica deportiva como tal. Sí, lo que ocurrió en algún momento cuando decían el tenis, que aparecieron muchos más tenistas cuando apareció el Chino Río, que dicen que el golf se empezó a masificar mucho más cuando apareció Joaquín Niemann. Y claramente un evento como estos, como tú dices, Cristian, traería, claro, mucha gente viéndolo. Y ojo, porque pasó algo similar, y ya vamos a hablar de eso, de un gimnasta que estuvo y que es el mejor gimnasta chileno en la historia, cuando Tomás González estuvo en Londres 2012. Me recuerdo que hubo un boom de la gimnasia, todos quieren aprender de gimnasia. Acá yo creo que a grandes rasgos sería mucho mejor, ¿no? Sí, sin duda. O sea, no sé si mucho mejor, ojo, lo que hizo Tomás fue también algo histórico, porque claro, venía de este país, de Chile. Obviamente que la gente le pegó un poquito más. Ahora, para la gente que es un poquito más conocedora, que en el fondo es, de alguna forma consume más gimnasia, claro, si ver a Simón Mike sería espectacular y tremendísimo aquí en Santiago sobre todo. Sí, sucedió exactamente para Londres 2012. Yo todavía era atleta, recuerdo perfectamente que había niños con bigote viendo la televisión y era Sí, sí. algo pero impresionante, nunca antes El visto. bigote olímpico, le decían. Exacto, y fue el símil, como decías tú, de los tenistas, los Juegos Olímpicos cuando fueron medallistas. Por lo tanto, claro, todos estos eventos y estas figuras deportivas que si bien pueden ser internacional, en el caso de Tomás Nacional, impactan, como te decía, y sin duda que va a ser un impulso extra para darle más condimento y más importancia a estos juegos, y como te decía, también lo que pueda dejar como legado también en función de que más niños practiquen la actividad. Que en el fondo, en mi caso y mi rol hoy de entrenador, es lo que más
nos gustaría que sucediera, sin duda. Cristian, pero aterricemos esto. ¿Qué tan real es la opción? Pues sabemos que está en esta lista larga donde Estados Unidos se inscribe a gimnastas y ella aparece. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo es el proceso para que tú nos expliques un poco de la realidad y si de verdad podemos tener y cuánto hay de verdad que pueda estar Simone Biles? Bueno, todo primero va a depender de la importancia que le dé Estados Unidos al evento como tal. Los Juegos Panamericanos, como te decía, entregan un cupo para los Juegos Olímpicos en lo que contexta al contexto individual. Además de eso, justamente previo a los Juegos Panamericanos, un mes antes aproximadamente está el Campeonato Mundial que es preolímpico y clasifica a los equipos para el Campeonato Mundial. Como tú bien habías dicho, hace un par de días simplemente Simone Biles ganó lo que vendría siendo algo así como el selectivo de Estados Unidos, porque ellos después hacen procesos internos para seleccionar precisamente la atleta, ver cómo estaban, qué sé yo. Y ella quedó en primer lugar, por lo tanto ella en el fondo debería estar en el top de la lista hoy para dirigir un equipo estadounidense para clasificar a los Juegos Olímpicos y para también estar a los Juegos Panamericanos. Pero todo eso va a depender de muchas cosas, también no tan solo de la importancia, sino de las decisiones técnicas, como que Simón después de el campeonato mundial preolímpico, si su carga, si ella puede mantener su periodo competitivo hasta llegar a los Juegos Panamericanos que vendrían siendo un mes después, y como te digo, la importancia que le da Estados Unidos desde el punto de vista de ir a buscar ese cupo en los Juegos Panamericanos con algún atleta individual o no. Así que hay harto que esperar aún. Yo creo que hay que ir viendo cómo se va desencadenando estos hechos que tienen que ver con el campeonato mundial y lo que pase después, porque en el fondo lo que Estados Unidos hizo es como lo que tienen que hacer todos los países frente a la organización. Concretar una lista larga de deportistas, de los cuales desde esa lista van a estar los que sí o sí ocupen los 5 cupos que tiene cada país para estar en Santiago 2023. Pero en ese caso, por ejemplo, regularmente Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? ¿Trae su equipo A, su equipo B a los Panamericanos? Generalmente lo que hacen es un mix, traen gimnastas que obviamente puedan tener mayores números de resultados individuales. Recordemos que en el general, ¿cierto? De los países lo que más importa son las medallas para tener una mejor posición en el medallero. Entonces, como la gimnasia es un deporte que si bien la medalla por equipo es muy importante en el contexto del deporte como tal, te entrega una sola medalla. Pero en el caso de la sumatoria total, recordemos que tenemos 4 aparatos en el caso de las mujeres, más el all-around y la de equipos. Entonces, tan importante la medalla como equipo es como también la medalla de los aparatos. Entonces, los equipos van transformando, los países, perdón, digo, van transformando su equipo en función de eso también. Entonces, obviamente que Simón es una atleta que puede ganar medallas de oro en muchos aparatos, en el round, también aportar al equipo. Entonces, desde una perspectiva técnica, si nos ponemos netamente lo que confiere al planteamiento objetivo en relación a las medallas, ella debería estar en Santiago si es que Estados Unidos quiere sumar más medallas a su medallero. Claro que también tienen atletas muy buenas y generalmente también, como te decía, hacen un mix. Atletas que son jóvenes con un nivel similar o parecido a las más de más experiencia, como la que estamos hablando, también podrían concretar el equipo. Por lo tanto, se genera esta lista larga y, como te decía, se va a definir también en el criterio técnico que tenga, en este caso, el cuerpo técnico de Estados Unidos. Sí, y nos sirve, podemos ilusionarnos, ¿no? Escuchándote igual como que existe esta posibilidad. Yo creo, nos No, podemos sin ilusionar, duda. ¿no? Sí, sin duda. El hecho de estar en la lista larga es clara señal de que hay una posibilidad, y no remota, sino que real de que ella esté en los juegos. O sea, es algo que, como te digo, hay que ir viendo, hay que ir monitoreando en el fondo para obviamente tener las expectativas claras. Pero sin duda que es una opción. El hecho que ella esté en la lista larga es una opción. Así que hay que ir viendo cómo se desarrolla el año. Recordemos que también el deporte no es siempre de una línea, pueden ocurrir muchas cosas, pueden existir pequeñas lesiones que hagan que ella no vaya quizá al preolímpico, pero sí a los Juegos Panamericanos o al revés. Entonces hay que ir viendo cómo se desarrolla todo. Yo creo que eso es lo más importante. Buenísimo. Oye, ¿y cómo ves tú preparado el ambiente, cómo ves preparado todo para recibir en los Panamericanos un atleta, una gimnasta de este nivel? Mira, he tenido ciertas reuniones con la organización, también trabajo, obviamente, como estoy con las selecciones de masculina principalmente y Francesca, muy de la mano con la información que va llegando. Los juegos van a tener, en lo que respecta al contexto técnico, aparatos de primer nivel. Me atrevería a decir que uno de los mejores líneas de aparatos que hay en todo el mundo, por lo tanto, se van a dar todas las condiciones para que cualquier atleta, incluyendo Simone Biles, pueda realizar sus rutinas con la mayor de la dificultad que ella pueda dar, porque va a estar todo en función de que los estándares estén al máximo nivel. Por lo tanto,
en lo que respecta netamente al contexto técnico, con los aparatos, con la organización, con el evento, está todo dado para que se dé un gran escenario competitivo para los atletas. Eh, por eso mismo, pienso que es muy probable, además, por ese mismo contexto, es muy probable que ella venga o que Estados Unidos decida colocar a sus mejores atletas. También ellos trabajan mucho en esa función, cuando las competencias no tienen buena infraestructura, cuando las disposiciones horarias no son correctas, generalmente ellos cambian los equipos, pero en este escenario tan importante como los Juegos Panamericanos, creo que todas las condiciones están dadas para que se presenten los mejores atletas de América. Cristian, y en el tono personal de ella, yo sé que uno es difícil meterse en la cabeza de otros deportistas, pero hablando deportivamente, el hecho de que ella haya estado tanto tiempo fuera, de que esté recién volviendo a competir, ¿no sería un aliciente también en que compita más y que esté, por ejemplo, en eventos como niveles de unos panamericanos, como para tener más competencia? Lo digo desde el lado de ella, no del equipo, sino que pensando personalmente ella, que pueda, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Yo quiero estar porque quiero competir. Claro, sin duda. O sea, todo va a depender, cada proceso deportivo de atletas en general es muy individual. Uno tiene que entender que no todos los gimnastas funcionan de la misma manera en un contexto físico, mental, emocional. O sea, son muchas las aristas que intervienen a la hora de hablar de rendimiento, ¿cierto? Pero claro, eso, insisto, va a depender mucho de... ella ha tenido un par de cambios de entrenador, ha tenido esta competición donde hizo mucha dificultad, hay alguna dificultad que tampoco no hizo, que hacía anteriormente, por lo tanto, va a depender de lo que el entrenador vaya decidiendo. Puede que a lo mejor, como tú bien dices, puede que ser que después del campeonato mundial asegure los cubos para su país en los Juegos Olímpicos y venga a Santiago, por ejemplo, a probar dificultades nuevas que no ha realizado durante todo el año, pero que está teniendo la visión de realizar en los Juegos Olímpicos, cosa de concretar quizá elementos nuevos, quizá dificultades un poquito más, valga la redundancia, más difíciles, ¿cierto?, para que aseguren una posible medalla en los próximos Juegos Olímpicos. Hay un sinfín de variables que uno, obviamente, desde fuera puede especular, ¿no? Y puede analizar desde ese punto de vista, pero como te digo, todo va a depender de cómo se vaya dando este patrón competitivo de ella. Insisto, le quedan controles internos en Estados Unidos, le quedan también el Campeonato Mundial Preolímpico, hay hartas cosas que tienen que ir pasando para que se pueda dar esta venida y para que se pueda dar también en un match perfecto con lo que su entrenador esté pensando, me imagino. Yo te lo digo, Escuchando, obviamente, desde la experiencia. sí, claro, sí. Pero eso te digo, escuchándote y de la experiencia y lo técnico que tú nos hablas, porque tú estás comentando de algo que tú conoces, tienes conocimiento, y dentro de esa perspectiva uno lo ve como posible, porque muchas veces uno dice, oye, está la posibilidad de que venga tal deportista, y dice, ya, pero, o sea, sí, está la posibilidad, pero sabemos que no es real, sabemos que claro, que viene Estados Unidos a jugar a Chile, pero que no van a venir los mejores de la NBA, va a venir un equipo C, no van a venir los mejores, claro. Pero en este caso sí hay una posibilidad real y que claramente uno se ilusiona con poder tenerlo. ¿Qué significaría, crees tú, para la gimnasia chilena tener a Simone Biles en el país, si es que se llega a dar esto? Mira, yo creo que para la chilena y para la sudamericana y para la americana sería impresionante porque podríamos realmente medir a atletas de nivel mundial en un evento panamericano, que generalmente pasa, pero no a un cierto nivel como si fuera una final mundial. Aquí en Sudamérica, por ejemplo, tenemos a Rebeca Andrade, que es la actual campeona olímpica de salto, y te lo dejo como dato. Si ella estuviera en Santiago 2023 y además se suma a Simone Biles, imagínate lo que sería la final de salto de los No. Juegos Panamericanos. Sería un nivel mundial o nivel olímpico. Y Rebeca no tenía la posibilidad de competir de igual a igual con Simone. O sea, estamos hablando de que se podría esto magnificar a un nivel, meterle mucho condimento a lo que podría ser la final de Eh, salto. Y tenemos en Chile dos muy buenas saltadoras, Francesca y Macarena, las dos medallistas de los Juegos Suramericanos pasados. Por lo tanto, sería pero impresionante, imagínate, dos chilenas con dos finalistas mundiales, medallistas olímpicas de oro, que estén ahí disputando esa final, sería hermoso. Y eso, como te decía, generaría no tan solo una mirada técnica importante de todos los que rodeamos la gimnasia, sino también lo que significaría para la gente que observe que hay gimnastas que pueden medirse en Chile de igual a igual o pueden estar en una final de igual a igual con atletas que están en el máximo nivel de la gimnasia mundial. Sí, no, sería un evento magnífico, de una fiesta, más allá de la fiesta, lo que es, o sea, tener los Panamericanos ya es algo inigualable a nivel deportivo, pero imagínate tú lo que tú estás diciendo, dos de las máximas exponentes a nivel mundial, si no las máximas exponentes a nivel mundial, por primera vez enfrentándose, o sea, sería algo histórico también para el mundo, o sea, no solamente para nosotros, para los Panamericanos, sería esta cuestión a nivel mundial, sería brillante, ojalá se dé, ojalá sí sea. ¿Y qué pasa con Chile, Cristian? ¿Cómo está?
Chile, la gimnasia chilena. ¿Tenemos clasificado, no tenemos clasificado? ¿Cómo va? Porque tú dices, mira, imagínate está Francesca, está Macarena, que van a competir con ella. ¿En qué está el proceso chileno? ¿Ya tenemos todos los clasificados? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo están y cómo viene de aquí en adelante para la gimnasia chilena pensando en estos Panamericanos? Sí, mira, el equipo masculino está completamente constituido ya. Tenemos a Joel Álvarez, Luciano Letelier, Ignacio Varas, Cristóbal Prado y Josué Armijo, que son los cinco integrantes del equipo nacional que estará en Santiago 2023. Y en el caso de la femenina, aún estamos con solamente tres clasificadas: Francesca Santi, perdón, Macarena Pinto y Sofía Casela, que son las clasificadas momentáneas. Y los otros dos cupos se definirán en el campeonato sudamericano que viene ahora, en un par de semanas. Eh, bueno, siendo súper franco desde el punto de vista técnico, hoy en día las posibilidades reales las tenemos las saltadoras, que tienen la opción de pasar a esas finales, como te mencionaba, y obtener cierto nivel para poder optar a una medalla. Tanto Disculpa, y Francesca como Macarena. ahí depende de quienes vengan, por ejemplo, por ejemplo, y a quienes traiga Estados Unidos, también la posibilidad de obtener y de estar más cerca de una Eh, medalla. la verdad, claro, o sea, sin duda que si colocáis tres campeonas olímpicas en la final, sin duda que va a ser más complicado, pero las chicas tienen el nivel técnico para poder optar a una final, va a depender mucho de su ejecución ese día, tienen al menos lo que nosotros decimos una nota de partida, ¿sí? Macarena está haciendo saltos muy buenos con su entrenador Emilio Cubillo. Francesca viene haciendo una regularidad muy buena en los últimos años, estando en finales panamericanos, estando siempre ahí en el top de nivel sudamericano, por lo tanto es cosa de que cómo despierten ese día, que puedan saltar bien, la preparación que vamos a lograr hasta aquí, hasta los Juegos. Y claro, está el otro escenario contrario, que es la masculina, en donde tenemos dos chicos que fueron medallistas este año en el Panamericano, que fue clasificatorio para los Juegos, donde hay más gente de un nivel de mucho más alto, que fue Luciano, ¿cierto?, en la barra fija, Luciano Leterier, y Ignacio Varas, que sacó esa medalla de plata en salto. Podríamos obviamente pensar que ellos son la máxima como chance de medalla que tenemos en el caso de la masculina, pero también tenemos a Joel, que quedó entre los ocho mejores en la barra fija, y Josué y Cristóbal Prado, que están clasificando con puntaje muy similar a las medallas del Panamericano. Por lo tanto, yo creo que va a ser una linda competencia. Creo que tenemos muchas chances de al menos obtener una medalla en el caso de la gimnasia, porque no dos, tres, pero claro, hay que ir viendo, como decías tú, muchas variables que intervienen, como vayan llegando los muchachos después de los eventos preparatorios, si es que tenemos la posibilidad de hacer resultados previos, que es muy importante en el caso ahora de Sudamericano, hacer los saltos de los muchachos y que tengan resultados. Después van a ir a una Copa del Mundo en París, que vayan a Copa del Mundo, que salgan los saltos, que se metan en finales, que los jueces los vean, eso también es importante, que el escenario competitivo mundial vea a los chilenos saltar, que vea a los chilenos hacer barra fija, a las chilenas ahora que Macarena, que va a la Copa del Mundo de Hungría, que puedan tener la opción de optar a finales y tener resultados. Eso obviamente, si bien es un deporte que se mide obviamente por los jueces, también es súper importante lo que uno refleja como atleta. No es lo mismo para un juez sentarse a evaluar a Simone Biles que sentarse a evaluar a una chilena que no conocen. Entonces, obviamente que si esa chilena empieza a tener resultados fuera de Chile en una Copa del Mundo, empieza a generarse este como cambio un poco de la percepción del juez frente a al gimnasta, y también hace que obviamente esas décimas más y menos, por descontar más o menos, generen un mejor resultado para el atleta. Por lo tanto, la preparación es súper importante, y cada uno de esos aspectos que te estoy mencionando. Está cierto lo que dices, Cristian. Me tocó estar en los Juegos Olímpicos cuando estuvo Tomás González. Y me recuerdo muy bien que cuando termina las competencias, Joel sale, y Tomás terminó cuarto, y Joel dice, lamentablemente, nos dice, me parece que fue fuera de micrófono, dice, lamentablemente Tomás González es chileno. Y si Tomás hubiese tenido otra nacionalidad, hoy día es a lo menos medallista de bronce. Porque es lo que tú dices, esas cosas mínimas, muchas veces de repente el puntaje, de cómo lo mira el juez, de cómo lo está mirando, decía él, si hubiese sido chino, tiene medalla, segura, porque finalmente tiene que ver mucho con la nacionalidad, tiene que ver cómo lo miren, tiene que ver con el aspecto. Y mira, ¿qué tal? Que a Tomás, según lo que decía Joel, se le haya ido por lo que él piensa, ese tipo de aspectos, una medalla que habría sido histórica, más allá de lo histórico que fue esos cuartos lugares que obtuvo, habría sido fenomenal. Pero mira que es cierto. ¿Y por qué pasa eso, Jenny? Por ejemplo, el ser local, ¿ayudará, por ejemplo? Sin duda, es una variable muy importante, el público, la localía, sin duda que va a ayudar. O sea, creo que es el mejor escenario para que los atletas chilenos tengan mejores resultados estando en casa. No tan solo por el contexto de lo que significa estar en tu país desde el punto de vista emocional, ¿no? Tu familia, qué sé yo, sino también porque en el fondo el escenario competitivo en general se da en el deportes como la gimnasia, se da para que
claro, la localía pese un poquito frente a los jueces que son los dictadores, ¿cierto?, de esta resolución de resultados. Por lo tanto, esa es una variable muy importante, la localía. ¿Y por qué se da? Porque sí, tiene que ver con trayectoria. Recordemos que los jueces son personas, entonces también se rigen frente a, si bien está diseñado todo para que ellos puedan tener un mejor performance como jueces, hay cosas que es indudable que van a afectar. O sea, las emociones afectan, las sensaciones afectan, todo afecta. Entonces, obviamente que puede incidir en descontar 0,1, 0,2 más a un atleta u a otro. Y como te digo, eso en un contexto donde se define todo por décimas porque son todos muy de muy buen nivel y parecidos, puede definir una medalla. Y condimentando un poco lo que decías de Tomás, y a lo mejor si Tomás no hubiera tenido las casi 30 medallas en Copa del Mundo que tuvo, no hubiera sido ni siquiera finalista olímpico. Entonces, claro que sin duda que eso ayuda, afecta. Quizá a lo mejor Tomás también, aparte de haber sido de otra nacionalidad, a lo mejor le faltó, quizá no tener otra nacionalidad, pero un equipo chileno de 6, 5 Sí. gimnastas que fuéramos Ah. capaces de generar como país para que fueran todos detrás de él a proyectar esa medalla con muy buena gimnasia, con buenos jueces, con mayores recursos. Sin duda, son todas cosas que se pueden analizar. Pero la verdad es que del 1 al 8 en una final olímpica son todo igual de buenos y ciertos detalles van a tener la diferencia entre el oro y plata y bronce. Y en A los juegos propósito probablemente pase lo mismo. Sí, claro. A propósito de Tomás González, tú viviste gran parte con Tomás. Estuviste ahí trabajando junto a Tomás, incluso compartiendo coach con Joel. ¿Cómo se vio esa etapa con Tomás? Y parece que uno terminó Tomás y como que ha costado retomar la gimnasia. Me gustaría hacerte dos preguntas. Una, primero, ¿cómo se vio esa etapa con Tomás González, tan linda de la gimnasia chilena, que terminó y que tuvo ese apogeo en Londres 2012 con Tomás González compitiendo con los mejores del mundo en gimnasia? ¿Y qué ha pasado después? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después de Tomás González? Mira, lo que ha sucedido, para ser sincero, yo creo que este país en general, en el contexto deportivo, depende mucho de las individualidades, de las suertes de las individualidades. ¿A qué me refiero con esto? Con que justo la entrenadora con el atleta que quería dedicarse tenía el apoyo familiar. Justo el entrenado por un ruso que viene un cubano que es justo y el equipo y está el presidente del Comité Olímpico que lo apoya. O sea, muchas cosas que son fortuitas, ¿sí? Creo que lo que ha pasado después es que no ha existido la capacidad de los entrenadores en general de generar atletas como Tomás González. Yo llevo 7 años como entrenador y trabajo todos los días para poder hacerlo, pero al nivel de él todavía no tenemos realmente un chico. Trabajamos durísimo, tenemos medallas panamericanas que no se veían desde la época de Tomás, en el caso de Ignacio, de Luciano. Este año bajo él al Campeonato Mundial a intentar clasificar a los Juegos Olímpicos, que sería un paso muy importante para la gimnasia masculina, por ejemplo, que hubiera otros chilenos aparte de Tomás en unos Juegos Olímpicos. Insisto, ¿qué va pasando? Que en el fondo, y me uno a ese carro, no hemos tenido la capacidad de tener atletas del nivel de Tomás y espero que podamos seguir haciéndolo, que mis colegas y los entrenadores que están hoy en día con las selecciones, tanto menores, también vayan esforzándose más, trabajando más, queriendo aprender más, dando lo que hay que dar, teniendo la misma disciplina que le pedimos a los atletas para que avancen, tenerla nosotros como entrenadores, para poder tener mejores trabajos, más pulcros, mejores planificaciones, mejor qué sé yo, rigor también para enfrentar los procesos deportivos y que eso desencadene en que en el futuro podamos tener más atletas. Hoy en día tenemos una camada de 15 gimnastas adultos que pelearon cubo para los Juegos Panamericanos. Eso sí que es algo que nunca había pasado. Tantos gimnastas de buen nivel intentando pelear cubo para los Juegos Panamericanos y tenemos 5 atletas que presentan opciones de medalla en los Juegos Panamericanos. Por lo tanto, yo creo que vamos paso a paso, pero sí es verdad que hay un bache tremendo entre lo que fue Tomás y lo que está pasando ahora con chicos que tienen recién 18 años. Tomás los Juegos Olímpicos fue con más de 25, 27 años. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que, si tú me preguntas a mí qué pasó y qué es lo que hay que hacer, es trabajar más, ser más disciplinado, tener más conciencia de lo que estamos y tratar de desapegarnos un poco a este sistema medio fortuito. Tratar de ser más profesionales con los recursos que tengamos y no, aquí puede que me meta un poco en la pata de los caballos, pero no ser víctimas. No hablar siempre es que no tenemos infraestructura, es que no tenemos apoyo, no. Hay países que están peor que Chile y tienen resultados. Y siempre pongo el mismo caso, Cuba. No tienen dinero, pero salen y tienen resultados. No tienen recursos, tienen malos gimnasios, pero salen y tienen resultados porque algo hacen. No digo que sea lo correcto, ¿cierto? Hay muchas cosas más que se podrían hacer para mejorarlo. Pero no hay que andar de víctima. Hay que trabajar con rigor, con disciplina y eso también transmitírselo a esta nueva generación de atletas, a esta nueva generación social también, que no es, los chicos de hoy de 18 no son los mismos de
la época de cuando Tomás tenía 18, y insistir constantemente en tratar de buscar mejores resultados, ser más pulcros, como te decía, y nunca dejar de trabajar. Esa es la única variable que yo considero la más importante. Sí, disculpa, Cristian, ¿sabes que cuando tú hablas y dices esto de no tenemos que hacernos tanto de víctima y de trabajar y trabajar, ¿tú crees que ha pasado eso? De que finalmente se enfocan o el deportista se enfoca más en lo que no tiene que en lo que tiene y en ese proceso va perdiendo camino y va quedándose atrás. Mira, yo siempre he dicho, y voy a abrir un poquito ese debate o eso que estoy comentando, siempre he dicho que es súper fácil ponerse en ese contexto, pero no tan solo de deportista, es como en la vida. Cuando te pasa algo, no, lo que pasa es que mi jefe es pesado. No, lo que pasa es que no le llegué tarde a la U porque la micro, profe. No, la hora de llegada es la hora de llegada. Si fallaste, fallaste. Y no te hace eso mal o peor deportista, simplemente fallaste. Pero es más fácil ser víctima. Creo que eso es muy simple, es un análisis muy simplista y no es malo fallar, no es malo no tener resultados, porque eso en el fondo te hace tener un criterio para poder tomar decisiones y para provocar cambios y hacer acciones. Los deportistas y en general todas las personas deberíamos hacer acciones para cambiar en el fondo la forma que tenemos de enfrentar ciertas cosas. Pero si siempre nos excusamos en cosas, es que Chile no tiene recinto, es que no nos apoyan, es que esto, nos vamos a quedar toda la vida en eso. Bueno, no tenemos recinto, vamos a ver cómo hacemos recinto y si no tenemos recinto, bueno, vamos a entrenar en el cemento. No sé, obviamente que estoy traspasándolo al extremo, ¿no? Pero a eso me refiero, con el fondo hay que cambiar un poco el mindset de creer de que la única forma de tener resultados es teniendo las condiciones como si fuéramos Estados Unidos, porque si esperamos por eso, van a pasar 30 generaciones. Entonces, en el fondo, el llamado es, sacámonos de eso, veamos por qué estamos fallando y tratemos de mejorar con lo que tenemos. Y desde ahí construyamos, pero si no queremos ni siquiera construir, porque creemos que no podemos, porque no tenemos las condiciones, porque andamos de víctima, mejor no trabajemos y dediquémonos a otra cosa. No sé si me explico. Sí, y en ese caso tú hablas de la rigurosidad y yo leí unas declaraciones tuyas, me parece que en un diario en Concepción, donde te preguntaban cómo eras tú como entrenador. Decías, yo venía del alto rendimiento, esas son palabras tuyas, con el sistema cubano en mi cabeza, pero operando en Chile, entendía muy bien cómo trabaja el chileno. Es un sistema mixto porque yo no tengo la estructura básica nacional, soy un técnico que tiene el sistema cubano en la cabeza porque así me formó Joel Gutiérrez. Y el mix se completa entendiendo al chileno. Trato de tomar lo mejor de los sistemas que he visto a nivel mundial. Los estadounidenses van a la universidad, los cubanos tienen mucho rigor porque entienden lo que es la necesidad. Los europeos son muy disciplinados. Así lo hacemos y nos da resultados. Habla mucho de la rigurosidad, del rigor de los cubanos. Y ahí te quiero preguntar, ¿te llamaron la atención el libro de Tomás González donde eh, acusa maltratos, incluso a la palabra abuso de su entrenador Joel Gutiérrez? Sí, llama la atención desde muchos puntos de vista, no tan solo desde el hecho mismo de lo que él plasma o escribe en el libro. Yo creo que no estoy en la cabeza de Tomás ni tampoco en la de Joel en ese momento, pero pienso que todos somos, mira, mi reflexión frente a eso fue que todos somos adultos, todos sabemos lo que queremos, lo que no queremos, lo que estamos dispuestos a hacer, lo que no estamos dispuestos a hacer. Te puedo hablar desde mí, yo estuve en ese proceso, viví mucha rigurosidad de parte de Joel, pero también yo entendía de que era la forma que yo tenía para avanzar y eso me llevó a iniciar la gimnasia a los 18 años con al alto rendimiento, ser finalista en Copa del Mundo y medista panamericano. Si me arrepiento de haber estado ahí, la verdad es que no, porque era lo que yo quería. Que hubo rigor, sí, hubo muchísimo rigor. Joel era muy imponente en cuanto a cómo ver su visión de la gimnasia. Eh, y creo que me llama la atención, no por el hecho mismo de lo que Tomás dice, sino que lo que significa como para las personas. Pareciera que, insisto, siento, y esto lo digo siempre también, pareciera que no hay mucho entendimiento ni conocimiento de lo que significa el alto rendimiento. Pareciera como que al primer mecanismo de rigor se está operando desde lo malo, cuando en el fondo, si yo le decía, hablaba con mi alumno esto el otro día precisamente, si es que un paisano de la calle normal fuera al gimnasio hoy, pensaría que yo maltrato a los atletas, pero si viniera un entrenador británico y me viera, diría que soy muy suave. Entonces, todo va a depender de la mirada de quien también esté analizando el contexto. Por supuesto que todo lo que tenga que ver con maltrato físico, verbal o tratar de intervenir desde esa forma a los atletas es completamente ajeno y no puede estar.
¿sí? Pero también es verdad de que la línea que marca un entrenador con su atleta, porque esto siempre tiene que ser, y al menos yo lo veo así, en concordancia con lo que el atleta entienda como que es lo mejor para él y que pueda ser traducido a resultados, porque tampoco convengamos de qué sirve tanto rigor, tanta disciplina o a veces rozar el contexto casi del maltrato para no tener resultados, no tiene sentido. Por eso digo, tiene que ser una conversación consensuada entre ambas partes, entre los atletas familia también, en el caso, y ahí con los menores, mucho más rígido, en donde se entienda que en ciertos contextos uno tiene que tener rigor. Cuando hablo de rigor, ni siquiera estoy hablando de malos tratos, sino que hablo de si no llega la hora, no entra al gimnasio. Si es que falta una semana antes, o si llega un día con olor a alcohol, se va a ir de aquí aunque tenga que competir y no hay otra forma de verlo. Eso es cuando yo hablo Sí. de rigor, no hablo de maltrato ni denigrar o gritar. Me refiero a que la rigurosidad es sumamente importante porque te genera no tan solo el hecho de que el atleta sienta que tengo que ser disciplinado, tengo que ir a la hora, profe, no, que lata, que lata, que lata, sino que eso, la idea es transformarlo en una manera de ser del atleta, que haya como una mecanización, así como mecanizamos los elementos técnicos, mecanizamos llegar a la hora, mecanizamos entrenar lo que hay que entrenar, mecanizamos hacer todas las repeticiones que el entrenador te pide, mecanizamos 2, 3 meses antes tener una dieta balanceada en función a lo que vas a hacer. Ese es rigor el que yo estoy hablando. Entonces, Sí. el contexto da para mucho, pero también, como te digo, depende de quién lo analice y de qué es lo que realmente estamos hablando. Y ahí yo creo que las únicas personas que pueden realmente decirnos, quizá va a ser Joel y Tomás desde su punto de vista y no y ellos debatiendo, pero no quizás en un libro, no quizás en una publicación, un cierto papel que pueda mandar cada uno. Es mi ¿Y tú crees percepción que al menos. tú crees que se equivocó entonces Tomás González en poner esto en el libro? Yo creo que no hay una equivocación. Yo creo que él, insisto, no he hablado con él ni sé muy bien el contexto, pero yo creo que él está contando su vida, lo que sentía en su minuto, y creo que también eso provocó que quizá la prensa también se agarró de ciertas cosas y obviamente que esto vende. Entonces, insisto, yo creo que esto es va mucho más allá de lo que puede escribir en un par de líneas, va en otro contexto, creo yo Sí. también. Y obviamente tenemos que preguntárselo a él también, o sea, yo estoy especulando. Claro. Cristian, pero ¿sabes qué? Él dice que Joel lo trataba de mediocre. Incluso dice que le dijo, ¿por qué fallaste, maricón, alguna vez? Que se había sentido mal. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque yo entrevisté al mismo Joel el mismo día que aparece en el libro y que empiezan a aparecer estos detalles, y Joel me dice reiteradamente, habla con Cristian Bruno, me decía, pregúntale a Cristian Bruno. Él sabe cómo trabajaba. Yo soy riguroso, y él lo reconoció, me lo dijo. Yo soy riguroso, y eso no, a lo mejor alguna vez, claro, en palabras, en decir cosas, uno se sobrepasa, pero tratando de sacarle el máximo al atleta. Eh, pero él decía que no se recordaba, le he dicho maricón, mediocre, cosas así. Pero me decía, pregúntale a Cristian Bruno. Y esto creo que es la oportunidad de preguntártelo, porque él me lo dijo. Pregúntale a Cristian Bruno. Te lo pregunto, ¿a ti alguna vez te trató de mediocre, te trató mal, te sentiste mal? Sí, sin duda. Me trató de mediocre, me trató mal en el sentido de, y yo lo que voy a decir, no es que lo haya merecido, pero te voy a poner en el contexto. Me trató mediocre cuando me había ido de fiesta y el día siguiente tenía que entrenar. Me trató indisciplinado muchas veces porque me había ido a Concepción, le dije que llegaba el lunes y llegaba el martes. Me trató de mediocre, es verdad, pero hoy de mirar de entrenador, la verdad que te digo que tenía toda la razón. O sea, si tú tienes una visión de vida y tú quieres lograr un objetivo en algún contexto, y no trabajas y no te de alguna manera lo que haces no va en relación directa con lo que tú quieres, estás siendo mediocre. Porque en el fondo no estás trabajando todos los días, minuto, segundo a segundo por lo que tú quieres, por tu sueño, por un objetivo. Y créeme, y eso también algo que él mucho decía, que mientras nosotros estábamos de fiesta o nosotros estábamos llegando tarde o haciendo otra cosa, habían 30 chinos que estaban entrenando más fuerte que nosotros, en otro contexto, en otro sistema, pero cierto, estoy tratando de ponerlo en contexto, Sí, sí. que son mejores que nosotros y que además de eso tienen historia y son trayectoria. Entonces, cuando tú me preguntabas delante y Tomás quedó cuarto, bueno, ese tipo de cosas influyen cuando hablamos de una medalla olímpica. Entonces, quiero como tratar, no quiero justificar cosas, pero quiero que se entienda de que el contexto en el que nosotros nos desenvolvíamos como atleta era completamente desinformado. No sabíamos cómo funcionaba. Yo él lo sabía porque había estado en Cuba en un equipo que había sido finalista mundial y olímpico. Y sabía cómo funcionaba eso. A lo mejor en otros sistemas sí. Y a lo mejor si hubieras traído un chino hubiera sido quizá mucho peor. O a lo mejor si hubieras traído un ruso hubiera sido 37 veces peor.
no lo sabemos, pero era mucha desinformación, entonces uno iba entendiendo el contexto a medida que iba avanzando. Hoy yo lo entiendo también desde otra vereda, desde la vereda del entrenador. Entonces, sin duda que esto genera obviamente una cosa controversial para quien lo escuche y la mirada que le tenga cada uno, como te decía anteriormente. ¿Tú tratarías de mediocre a un alumno tuyo si hace, por ejemplo, lo que te pasó a ti? Es que esta generación es muy diferente de nosotros. Eso es muy también cierto. Quizá no usaría esa palabra. Quizá yo educaría desde más pequeño también. Yo él nos tomó cuando éramos muy grandes, muy adultos. Quizás si yo formó un niño desde pequeño no es lo mismo, pero sin duda que sería riguroso y lo he hecho en muchos contextos también, con los padres principalmente cuando son más chicos y con ellos mismos también, como te decía, no dejarlo entrar al entrenamiento cuando llegan tarde, insistir en las reuniones, insistir en la conversación, insistir 37.000 veces en decirle, si tú quieres hacer esto, hay que hacer así, 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 y no salirme de esa línea. Pero todo va a depender también de cada uno. Yo creo que no podemos comparar un deportista con otro, ni tampoco un entrenador con otro, ni también una generación con la otra. Creo que todos los contextos son diferentes, incluyendo quizá en una misma etapa, porque como te decía, en Chile hacemos una cosa, en Brasil se hace otra y en Rusia se hace otra. Leía, Cristian, que en tu carrera como gimnasta te costó mucho. Tuviste que venirte de Concepción en un momento, tomar decisiones, muy joven, que muchas veces, bueno, a muchos deportistas les pasa, y tú lo dices, esto de mirar, no victimizarse. A muchos deportistas hacen lo mismo, tienen que salir jóvenes de su lugar, sobre todo cuando son de provincia, tú de Concepción, ¿no? Tuviste Exacto. que venirte a Santiago. Pero también hay una parte de tu vida cuando trabajas junto con Tomás González y Joel Gutiérrez y trabajas junto a ellos. Eh, y, y en algún momento no tenías cómo pagarle a Joel y tuviste muchos problemas y tuviste que trabajar, insisto, no es victimizarse, pero fue duro para ti ser gimnasta. Uf, duro sí, no, fue duro ser gimnasta de alto rendimiento, no ser gimnasta, cualquiera podría ser gimnasia. Pero ser gimnasta, ser medista panamericano, finalista en Copa del Mundo, medista sudamericano fue durísimo. Fue algo fácil, sencillo, no cualquiera lo logra y porque son demasiadas las listas que hay que ver constantemente y porque además de eso, no todos los gimnastas del mundo pueden ser medistas olímpicos o finalistas en una Copa del Mundo. No, la gimnasia no está hecha para todos, porque hay patrones de movimiento de gente que no va a lograr, que no tiene las condiciones y eso es así. Lo que no significa que no pueda lograr tu máximo potencial. En lo que un atleta puede ser medallista olímpico como Simone Biles, otra podría ser medista sudamericana y ese sería su tope. Yo trabajo, por ejemplo, en ese contexto, que trabajo con los 15 deportistas que tengo, cada uno con diferentes condiciones, con diferentes historias, para que cada uno logre su máximo potencial. Y ahí es donde va la rigurosidad para lograr eso. Y ahí quizás los parámetros son muy similares, porque en el fondo no puedo exigirle a alguien que no lo va a lograr bajo mi contexto, ¿no? Ser medista olímpico, no puedo pensarlo y tratarlo como tal. Me refiero en el contexto de como, oye, no entre a la universidad, no, a lo mejor no lo va a lograr, entonces puede entrenar para ser medista sudamericano, no es necesario entrenar tantas horas, no es necesario vivir en función de esto como si quieres ir a una medalla olímpica. Sí, se nos fue ahí un momento la conversación con Cristian Bruno, hoy entrenador, ex gimnasta reconocido en nuestro país, eh, el coach de la selección de gimnasia masculina, también nos comentaba la posibilidad de que venga Simone Biles, la posibilidad cierta de que esté Simone Biles en nuestro país, y también todo esto, todo lo que ha pasado, su carrera, su trayectoria, lo que ocurrió también, él trabajó junto a Joel Gutiérrez, trabajó junto a Tomás González, y sabía un poco cómo es el tema de la polémica y la rigurosidad que tuvo Joel Gutiérrez para ellos dos, tanto para Tomás González como para él, para Cristian Bruno, quien está hoy conversando con la gente de deportes de MOL TV. Se nos acaba de cortar ahí la señal con Cristian, tuvo algún problema técnico, pero ha sido una grata conversación, importante conocer su visión. Nos decía que hay posibilidades de que venga Simone Biles, de que la camada chilena de gimnastas está preparada para competir y que hay posibilidades incluso de ir a disputar medallas en estos Juegos Panamericanos, tanto en femenino como en masculino, y las posibilidades también. Y esta carrera que había tenido, esto de ser entrenador, del rigor,
de este libro que escribió Tomás González, en el que acusaba incluso de abusos de haberlo tratado mediocre al técnico cubano Joel Gutiérrez. ¿Y quién más que Cristian Bruno? Porque él estuvo a la par, trabajó con ellos dos, con ambos en su momento en la gimnasia chilena, y él dice, a mí también me trató de mediocre, lo dijo recién Cristian Bruno, también me trató de mediocre, pero bueno, en su momento me lo merecí porque andaba en fiesta, porque no me comportaba como era, y él dice que eso lo ayudó también. Quizás si no hubiese sido por eso, no habría tenido los logros y lo que pudo ser como gimnasta. Es la conversación que estamos teniendo con Cristian Bruno sobre la gimnasia chilena y estas posibilidades también que tienen reales de ir, y dice que hay una muy buena camada de gimnastas chilenos, que claro, que hay un bache entre Tomás González y esta nueva camada que están trabajando duro, están tratando de sacar adelante. Nos se quedaron algunas preguntas, algunas consultas, pero bueno, fue la conversación con Cristian Bruno, entrenador, ex gimnasta, quien nos habló bastante de lo que ha sido la gimnasia chilena y de lo que está haciendo y estas posibilidades que tienen reales de llegar a disputar alguna medalla. Claro, también depende, él decía, de quién es presente. Por ejemplo, si Estados Unidos, si viene Simone Biles, si Brasil trae a su mejor competidora, también va a ser mucho más difícil. Pero ellas, las chilenas, hablaba de las chilenas, están para ir a competir, están para pelearle a los mejores del mundo. Estamos cerrando esta conversación, estamos cerrando Agenda Deporte de MOL TV. Lamentablemente tuvo algún problema técnico, Cristian, nos quedan algunas preguntas, pero por supuesto que tendremos tiempo más adelante para seguir compartiendo y seguir conversando con un ex gimnasta, hoy entrenador de la selección masculina, hoy también trabajando con Francesca, que es una de las chilenas que está llamadas a competir y a ir a pelear por medalla en estos Panamericanos 2023, Santiago 2023. Le agradecemos a Cristian, le agradecemos a usted, sigan el www.mol.com. Muchas gracias.